Ocurrió, ocurre y aquí está. Es tu podcast diario, producido por Sin Antena en colaboración con madeinparaguay.net. Presentado por... Hola, soy Connie Oviedo y estas son las noticias del día. En un recorrido desde la posguerra de la Triple Alianza hasta la actualidad, Liz García, investigadora de Base Investigaciones Sociales, nos habla sobre la historia de la distribución desigual de tierras en el país. La distribución desigual de tierras en Paraguay comienza en la etapa posterior a la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, el problema del latifundio en nuestro país, del latifundio y de las personas sin tierra, es un problema histórico en nuestro país, ¿verdad? Esto comienza, por el gran endeudamiento que tuvo el país después de la guerra contra la Triple Alianza, en un contexto todavía de ocupación de las tropas aliadas de Argentina y de Brasil en el país, que obligó de alguna forma, a tener que vender las tierras públicas para el pago de estas deudas. Y entonces se promulgaron entre 1883 y 1885 dos leyes de venta de tierras públicas, donde se vendieron millones de hectáreas de tierras fiscales a empresas extranjeras, pero a precios mínimos, que ni siquiera pudieron pagar en realidad el endeudamiento externo del país. Ese proceso que se dio como resultado de esa guerra devastadora para nuestro país es la que permitió, es la que configuró esta estructura latifundiaria en manos de capitales principalmente extranjeros, ¿verdad? Esto hay que posicionar, en el marco de que nuestro país estaba ocupado por tropas aliadas todavía, en un contexto de devastación de la población. Los relatos son muy crudos cuando uno se pone a leer los detalles de cómo quedó el país tras la guerra. Realmente fue una devastación terrible. Hay autores que llaman a este proceso del primer genocidio, ¿verdad? Entonces es como importante tener en cuenta ese contexto, las características de ese momento. Y también que los gobiernos que asumieron el control del Estado en Paraguay tenían que responder de alguna manera a los intereses de las tropas aliadas, a los intereses de Brasil y Argentina. Eso también es importante mencionar, ¿verdad? Las leyes estaban totalmente puestas para los intereses de los grandes capitales, O sea, estas leyes no permitieron que campesinos, campesinas, que la población paraguaya pudiera acceder a la compra de las tierras del Estado, las tierras fiscales. Estas normativas estaban destinadas a los intereses de estas grandes empresas que podían pagar, que eran miserables en realidad los costos para las empresas, pero que eran inaccesibles para la población paraguaya. Las tierras que fueron apropiadas después de la guerra por empresas extranjeras eran el lugar donde vivían comunidades campesinas e indígenas, y esas personas empezaron a ver sus territorios de forma de propiedad privada de estas empresas, y en ese momento es que Paraguay empieza a tener tierras sin personas y personas sin tierra, que es la característica que pervive incluso hasta hoy, ¿verdad? Que es de la que hablábamos antes. A partir de ese momento, el país, Paraguay, empieza a ser un enclave taninero, de producción de tanino, de yerba mate y de ganadería, ¿verdad? Y en estos rubros, el trabajo era semiesclavo, o sea, era un trabajo en condiciones sumamente precarias, lo que se conoce como mensúes, ¿verdad? Personas que trabajaban por la comida que recibían todos los días en un esquema eso, de superexplotación. Esa fue la condición que quedó después de la guerra contra la Triple Alianza, que marcó la característica de la matriz de la tierra y la matriz económica de nuestro país. Estos rubros empezaron a entrar en crisis en la década del 40-50, y a partir de los 50-60 es que el país, la economía paraguaya, empieza a migrar hacia estar basada en la agricultura, principalmente la soja, junto con el algodón en esas décadas de la dictadura astronista, del periodo de la dictadura. Eso condicionó la expulsión de millones de personas, una enorme tasa de migración, empleo precario, empleo semiesclavo y sumamente precario. Esto fue lo que se agravó con la incorporación de la biotecnología transgénica a nuestro país, que ocurrió en la década de los 90, ¿verdad?
que condicionó una mayor dependencia alimentaria, porque hasta antes de eso, digamos, hasta hace unas décadas, todavía había producción de alimentos, pero esto cada vez está más degradado por el avance de la tecnología transgénica, que es la característica que marca una diferencia, digamos, en la actualidad. La reforma agraria es necesaria justamente para tener una distribución de tierras justa, ¿verdad? No como la que heredamos históricamente tras las devastadoras consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza. Y decía que esta estructura latifundiaria basada en el latifundio se profundizó en la época de Stroessner, durante la dictadura stronista, porque es importante decir que la reforma agraria fue una consigna fundamental en América Latina a partir del proceso revolucionario que se vivió en México entre 1910 y 1920. Entonces, organizaciones campesinas, campesinas de América Latina, toda América Latina, empezaron a reivindicar este derecho, como una oleada que venía de ese proceso. Cuando se habla sobre nuestra historia, generalmente se dice que es un pueblo pasivo, que no hubo organización, que no hubo levantamientos, etc. Y eso no es verdad. Por eso es fundamental estudiar esas décadas que fueron muy importantes en la conformación de nuestro país, ¿verdad? La dictadura stronista tuvo que tomar esa consigna como parte de su programa político, pero la vació de contenido, y lo que llevó adelante en realidad fue una contrarreforma agraria. En 1963, Stroessner, como parte de sus pilares programáticos, llevó adelante un instituto de bienestar rural, en vez de decir de reforma agraria de bienestar rural, como para vaciarle de contenido de las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, ¿verdad?, en América Latina. Y además, con eso, un programa de colonización, que llamó de colonización. Llevó adelante ese proceso de colonización hacia el este, ¿verdad?, hacia la zona de Alto Paraná, también para contener el posible foco de guerrillas que se podían conformar en esa zona boscosa, en su política de seguridad nacional. Entonces, todos estos elementos llevaron a que ese proceso hiciera que una parte importante de la población campesina ocupe esos territorios sin ningún tipo de acceso a derechos, como sería asistencia técnica, acceso a créditos, rutas, etc. O sea, se les daba las tierras en formas de colonias como se ven hasta ahora, que tienen una estructura también condicionada, de acuerdo a un estudio de Tomás Palau muy interesante, para el control al interno de las colonias. Es decir, que en esos espacios el campesinado no se pudiera organizar tampoco, que estuviera bajo el control de esa disciplina de los pirahués. El campesinado, que fue llevado, digamos, a partir de ese proceso a la zona este del país principalmente, condicionó el territorio para la producción. Y si bien les daban 20 hectáreas de tierra, en realidad tenían que producir en alrededor de 5 porque no tenían condiciones. Entonces se volvió a producir un proceso de minifundización del territorio, ¿verdad?, en un abandono absoluto por parte del Estado. Y entonces eso fue lo que empezó a condicionar que el campesinado, una vez que ya trabajó la tierra, que ya empezó a generar condiciones de vida en esos territorios, tuviera que vender sus tierras o parte de las tierras a empresas brasileras. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. 0 corresponde con la desigualdad perfecta. Según el informe del CAN 2008, Paraguay llega al coeficiente de 0,93%, es decir, el país de la desigualdad casi perfecta. En madeinparaguay.net puedes encontrar noticias sobre derechos humanos, política, medio ambiente, cultura y mucho más. Familia Zamudio exige que IPS demuestre que cirugía paciente amputado fue hecha por especialistas y no por residentes. Tras la interpelación del doctor Vicente Bataglia en la Cámara de Diputados, la familia del paciente Ramón Zamudio tiene más cuestionamientos sobre el procedimiento, la participación de especialistas y la falta de comunicación sobre la pérdida de las 2 piernas. Aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. Mañana, en Made in Paraguay versión radio,
Le deseamos pronta recuperación al expresidente Fernando Lugo y compartimos una charla íntima que realizamos. Además, nuestros bloques con Mercedes Canese y las frases de la semana. Te esperamos de 10 a 12 horas todos los sábados por la 1020 AM Iñandutí TV, canal 17 de Tigo, y el canal de YouTube Made in Paraguay /Leo Rubín. La obra colección de relojes se estrena mañana 27 de agosto en Espacio Muna. El título y obra original de René Ferrer se desarrolla con la adaptación de la directora Antonella Roa. Actúan Jazmín Bogarín, Lorena Osorio, Adri Flores, Edgar Mora, Oscar Núñez, Alan Jara y Hugo Espinosa. La obra estará en escena del 27 de agosto al 6 de septiembre con funciones de lunes a jueves a las 20 horas y los viernes y sábados a las 20:30 horas. Esta versión un poco diferente a lo que es la obra original, lo que buscamos es entender los problemas emocionales y psicológicos de una persona que está atravesando por un periodo difícil de su vida. Ella está muy sola y está buscando comunicarse con su pareja emocional y está tratando de lograr esa comunicación muy vacía. Entonces vemos cómo ella va atravesando ese periodo de su vida de una forma un poco más onírica, un poco más divertida, para que sea más digerible por el público poder hablar de estos temas que de repente son complicados de hablar, de cómo nos sentimos, qué nos pasa. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que a través del arte, a través de una obra de teatro donde te puedas divertir, cuestionar cosas, relajarte al mismo tiempo y disfrutar de arte, de algo que se consume en el país, que cada vez está creciendo y deberíamos, de cierta manera, tener este tiempo de ir a ver obras teatrales o productos nacionales en el sentido de música, en teatro, cine, audiovisual, todo lo que tenga que ver con el arte nacional, no solamente los fines de semana, sino todos los días. Es una oportunidad esta de poder no solamente decir qué hago este sábado, qué hago este domingo, sino hoy es martes, estoy libre y quiero ir a ver una obra. ¿Dónde la puedo encontrar? La puedo encontrar acá. Una obra alternativa no es a la italiana, vos no te vas a una sala de teatro a ver esto, te vas a un espacio alternativo para poder apreciar esta pieza. Septiembre. Las funciones serían los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y de domingo a jueves a las 8 de la noche. Open Doors se hace a las 19 horas para que vos ya puedas llegar, conocer el lugar, ver qué tiene para mostrarte, puedes sentarte, disfrutar de una taza de café y luego comenzamos con la obra. Ya te contamos todo. Ahora la decisión es tuya. Seguí las redes sociales de Sin Antena y también en la web sinantena.fm.